adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Tiempo en un país donde el drama humanitario, social, económico, pues nos afecta constantemente. Pero pues como siempre, este programa llega a ustedes gracias a pues que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción los días jueves pues Pedro Urruchurtu, quienes habla. Por supuesto, también siempre abiertos a su participación en nuestros espacios en RCR. Pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-482-9750. También pueden enviar su mensaje de texto al 3456, que es igual a Dilo, con un costo de bolívares fuertes 1 más básico más IVA. Y por supuesto también en nuestras redes sociales pueden seguirnos en @RCR750. En Periscope también, @RCR750. Y por supuesto, en caso de que haya cadena, también pueden seguirnos. Y bueno, y para quienes están fuera, quienes nos pueden sintonizar, pues también pueden seguirnos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y pues también mis redes sociales para los que quieran seguirme, @Urruchurtu en Twitter y @Pedro Urruchurtu en Instagram. Pues bien, como les decía, una semana digamos, noticiosa, sobre todo en términos de lo que ocurrió en República Dominicana o lo que no ocurrió, queda el enigma. Por supuesto, también una semana movida internacionalmente hablando, pues el secretario de Estado de los Estados Unidos emprende el día de hoy una importante gira por América Latina y el Caribe, visitará México, Argentina, Colombia, Perú y terminará en Jamaica. Cuyo tema principal va a ser el tema Venezuela, y eso por supuesto genera mucha inquietud porque entendemos que la comunidad internacional sigue presionando y sigue muy firme en lo que respecta a la presión hacia el régimen de Nicolás Maduro, y por lo tanto creo que esta semana y sobre todo la que viene, una gira de 6 días en la que estará el secretario de Estado, va a ser muy noticiosa en términos de sanciones y cómo se va a seguir presionando en esta oportunidad, ya no solamente desde la visión de los propios Estados Unidos, quien ya por supuesto, como sabemos, ha dado sanciones y ha tomado medidas contra el régimen de Nicolás Maduro, sino pues ya con un apoyo regional. Y esto es fundamental porque recordemos que el Grupo de Lima recientemente se reunió y en vista de lo ocurrido con todo este proceso el supuesto proceso de diálogo, sus resultados, el llamado a una supuesta elección presidencial, todo esto pues como que generó una dinámica bastante importante en la región para entender que, bueno, sin lugar a dudas, el régimen venezolano no tiene ninguna disposición de, digamos, una salida pacífica, democrática, etcétera, etcétera. Y por supuesto también decíamos que había sido una semana muy noticiosa, pues precisamente por lo que significa República Dominicana. Una quinta ronda de conversaciones que al final termina en nada. El régimen miente, dice que hay un preacuerdo, luego la oposición lo desmiente y al final esto lo que nos demuestra es que si ni siquiera hay posibilidad de acordar cómo se va a comunicar lo ocurrido, imagínense lo que podemos esperar de un supuesto acuerdo que, como yo también lo explicaba un poco en mis redes esta semana, lo peor que puede pasar, incluso peor a que no haya acuerdo, es que haya un mal acuerdo. Porque un mal acuerdo no solamente obliga a que las partes cumplan algo que no es beneficioso, sobre todo en el caso de la oposición venezolana, sabiendo ya el expediente y el comportamiento del régimen frente a sus supuestos procesos de diálogo en los cuales lo único que gana es tiempo. Y un mal acuerdo lo que podría provocar más bien es que se amarre la oposición, que la oposición acepte digamos, un proceso electoral viciado y sobre todo que apacigüe a la comunidad internacional, que además ha demostrado de una manera bastante contundente que pues va a actuar y que va a seguir actuando, de manera que un mal acuerdo podría ser incluso peor. Lo hemos dicho, el régimen no escatima a la hora de mentir, no escatima a la hora de decir que se ha logrado un acuerdo, es parte de su naturaleza, es parte de lo que buscan, pero la oposición venezolana, ya yo lo he dicho en múltiples ocasiones, o quienes están allí como parte de la oposición venezolana, quienes además se han tomado la atribución de representar a todo un país, aun cuando el país, lo hemos dicho, no confía necesariamente en esas personas que están ahí, pareciera que sigue poniendo la mejilla,
mejilla, pone mejilla tras mejilla, y pues parece que el régimen no tiene ninguna, digamos, ningún tipo de pena o escrúpulo a la hora de burlarse de la oposición venezolana. De manera que esto pues nos debe hacer reflexionar también en cuanto al rol de esa supuesta quinta ronda de negociación que termina y que ahora en un nuevo proceso de 72 horas y en una nueva próxima reunión en República Dominicana el día lunes, supuestamente habrá un acuerdo o un mal acuerdo o no habrá nada. Lo cierto es que el régimen con esto habrá ganado prácticamente un año más, porque al final cada día para ellos cuenta, cada día en el poder cuenta más y más para ellos. Así que bueno, eso es parte de la dinámica. Hemos visto bueno también muchísimas digamos declaraciones, por ejemplo el propio Edgar Zambrano, que dice que el diálogo es la mejor herramienta para dirimir diferencias. Estamos de acuerdo, pero eso siempre pasa porque la otra parte quiera dirimirlas y no puedes caer en falsas negociaciones y diálogos como la que hemos estado presenciando. De igual manera, bueno, en lo que es la parte de la dinámica, digamos, humanitaria, la crisis humanitaria, económica, social, tenemos la grave situación migratoria que se está viviendo en Cúcuta. Están al borde realmente ya de una crisis social, así lo reporta el Nacional. Ya pues prácticamente es incontrolable la cantidad de personas que está o que pretende pasar la frontera. Brasil está haciendo lo propio también, hay preocupaciones, tomando medidas. Esto implica entonces que Venezuela cada vez más se convierte en una amenaza regional en términos de migración, porque estos países no están preparados para recibir tal magnitud y tal volumen de venezolanos. Y esto pues obviamente ya obligará a crear corredores humanitarios y campos de protección, de refugio a estos venezolanos en vista de la situación. Ni hablar, por supuesto, otro drama: 32 unidades de diálisis cerraron por falta de insumos. De eso estamos hablando. El tiempo pasa, el tiempo sigue pasando, el régimen gana tiempo, mientras el país sigue a la espera de una solución o al menos una propuesta que realmente conduzca a un cambio político, o al menos a la esperanza de ese cambio político, y como está planteado hasta el día de hoy no parece ser así. Y precisamente de eso vamos a hablar en nuestro Editorial Libertad. Editorial Libertad. Si hay una palabra que viene a la mente viendo lo ocurrido esta semana, es entrega. Sí, por donde lo veamos, la entrega del país pareciera inminente y hay muchas razones para pensarlo. La primera de ellas, por supuesto, me tengo que referir a ello, es lo que ocurre con nuestro Esequibo, porque es nuestro, y eso hay que decirlo también. Lo que había sido una razón de Estado por años, evitando que se llevara a la Corte Internacional de Justicia, por sus implicaciones y por la ventaja que le daba esto a Guyana, hoy ha quedado desechado. El régimen, en su más despiadada intención de entregar la soberanía, prácticamente ha sentenciado la entrega de nuestro territorio de la misma manera que Hugo Chávez lo hizo complacientemente y de la misma forma en la que Nicolás Maduro omitió lo que había que hacer. Pero esto no debe sorprendernos, porque fue la misma operación que la cubana: ceder al país a cambio de mantener un férreo régimen político y mantener con vida a un régimen quebrado como el de La Habana, que encontró en Venezuela y en Hugo Chávez la consolidación de un sueño de conquista que primero intentaron hacerlo por las armas, pero que luego fue fácil de alcanzar con la llegada del chavismo al poder. Es así entonces como se desangra un país, ya sea porque se promueve la entrega de la soberanía, de los recursos y de todo lo que implica la integridad territorial, o porque las balas y el crimen se encarguen de cegar vidas y desgraciar futuros cuando impusieron la criminalidad y la impunidad como políticas de Estado y de control social, o porque miles y miles de venezolanos han huido del país en busca de un futuro que en Venezuela se volvió imposible mientras el país se desangra de conocimiento y de juventud, o porque gente muere de hambre y falta de medicamentos, haciendo miserable la existencia de quienes simplemente quieren y luchan por una vida digna. Somos un país entregado y saqueado, desangrado por doquier. Pero hay una entrega que me preocupa mucho más. Es silenciosa y tiene lugar en República Dominicana. Ha sido una entrega duradera en el tiempo y cuyo único resultado ha sido darle tiempo y oxígeno a un régimen que, sabiendo que ha estado débil, sabe con quién contar para recuperarse. Nadie puede decir que ese fulano diálogo, como tantos otros, han dejado algo bueno para Venezuela. Al contrario, le ha dado tiempo al régimen de Nicolás Maduro y cada minuto de más implica que seguirán entregando y desangrando a nuestra nación. Cada vez que se pospone un acuerdo que pareciera que nunca existirá, o cada vez que se pide tiempo para un nuevo encuentro, el régimen sonríe, porque además de sentar a una oposición controlada por sus designios, sabe que cada día más en el poder es ganancia y es un triunfo.
Mientras la oposición sentada allí debería preocuparse porque el régimen pase menos días en el poder, la manera en la que actúan y en la que acceden a un diálogo que no es tal, termina en el efecto contrario, más días en el poder para el régimen. Ya no se trata de un asunto de buena fe o de naturaleza democrática de quienes hacemos vida en la oposición. Ha quedado demostrado que el régimen no está interesado en un acuerdo que le ponga fin a su mandato lleno de crímenes y delitos por los que tienen que pagar y no están dispuestos a hacerlo. Si han hecho de la impunidad su reino, ¿cómo creer que la justicia llegará por sí sola cuando ellos controlan lo que se discute, lo que se conversa y hasta quién dirige el diálogo, como lo es el señor Zapatero? El mejor ejemplo lo vimos ayer, el régimen diciendo que hubo preacuerdo y la oposición negándolo. Si el régimen miente públicamente, lo humilla y se burla de usted, ¿cómo se sigue sentando con ellos cuando ni siquiera hay acuerdo sobre lo que se va a decir? Sencillamente no les importa. El régimen buscará hacer sus supuestas elecciones con diálogo o sin él. La oposición, perdida en su candidaturitis, sigue sin desarrollar una estrategia no electoral que le haga frente a un régimen no democrático. La estrategia no electoral conduce a un proceso cuyo resultado final es electoral, no al contrario. El mundo está decidido a presionar y ya ni los cancilleres creen en ese diálogo que se da en República Dominicana, cuyos únicos testigos son Bolivia y Nicaragua, los sospechosos de siempre. Es que la oposición no se ha dado cuenta que el mundo ha dejado solo ese proceso porque no conduce a nada y porque el régimen no cumplirá nada de lo acordado en él. ¿Por qué el empeño de ir hasta allá cuando acompañar al mundo en su demanda es mucho más contundente? Mientras sigamos teniendo voceros alzados, como el señor Henry Ramos Alup, quien chantajea la comida con el voto, tal cual chavista, o que no le importa si la comunidad internacional reconoce o no las elecciones, porque los desafía a reconocer un triunfo opositor, el país se entrega en República Dominicana gracias a señores como ese. Ya basta de entregas, por acción o por omisión. Cada entrega que permitimos significa muerte, miseria y dolor en los venezolanos. Ya basta de arrastrar a más de 30 millones de ciudadanos hacia el abismo mientras el régimen sonríe. No se va a negociar sin nada, ni entregando lo que tienes. No se entrega la calle ni el poder legítimo que el pueblo te dio. No se entrega la dignidad. Cuando eso ocurre, el régimen ya ganó. Entendámoslo. Cada minuto que se le da al régimen es una entrega del país. Ese país que ellos seguirán destruyendo en su afán autoritario y su delirio totalitario. Cada minuto que le quitemos, al contrario, es la recuperación de Venezuela. No más entregas, por favor. Ya regresamos, vamos a una pausa en Aquí sea la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. Clasifica la basura separándola en bolsas plásticas de acuerdo al tipo de material. Sácala en los horarios establecidos y lleva los materiales reciclables a los sitios destinados a tal fin. Trabajemos juntos al servicio de Baruta. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Hablemos de... Bien, y seguimos en Aquí se habla libertad, hoy jueves. Además, hoy tengo en cabina a una invitada muy especial. Pero antes de presentarla, tengo aquí un par de servicios públicos que no quiero dejar de hacer. Siempre pues pendiente de lo que la gente nos pide que divulguemos. Aquí tenemos un servicio público. Por favor, para quienes puedan ayudarnos con amoxicilina en cápsulas de 875 miligramos, sultamicilina en cápsulas de 750 miligramos, ciprofloxacina en tabletas de 500 miligramos, levofloxacina 500 miligramos, el señor Jesús Palacios, repito, amoxicilina 875 miligramos, sultamicilina 750 miligramos, ciprofloxacina 500 miligramos y levofloxacina 500 miligramos. Para el señor Jesús Palacios pueden comunicarse con él a través del 0414-240-7443, 0414-240-7443. Y también nos piden por acá risperidona de 3 miligramos, ácido valproico de 500 miligramos, biperidenol miligramos o Norflex de 100 miligramos para la paciente Miriam Navarrete. Risperidona de 3 miligramos, ácido valproico de 500 miligramos, biperideno o Norflex de 100 miligramos. Para la paciente Miriam Navarrete pueden comunicarse con ella a través del 0212-418-5710, del 830-2793 o del 0414-118-1604, 0414-118-1604. Y bien, ahora sí, pues seguimos acá y quiero presentar, además me complace mucho tenerla en cabina, a Génesis Dávila. Ella es de Defiende Venezuela, es directora general, presidenta de Defiende Venezuela. Una iniciativa además muy interesante que tuve el privilegio de verla nacer
Génesis, tanto Génesis como yo fuimos parte del programa para el liderazgo de la competitividad global de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Yo fui en el año 2016, ella fue en el año 2017 y tuvo el honor de ser su mentor durante lo que fue su proyecto, que precisamente es Defiende Venezuela, y que finalmente se concretó, ya es una realidad, además con éxitos bastante visibles, y por eso la quise invitar, porque era parte pues de conocer lo que están haciendo. Así que bienvenida, Génesis, qué gusto tenerte acá. Precisamente, además, Pedro, que ahorita justamente en este momento se está desarrollando la 12ª generación de GCL, de este programa que hicimos en Washington el año, digamos, la generación del año 2018. Y qué gusto tenerte acá, así que bienvenida. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por toda tu mentoría. Bueno. Que gracias a ella, bueno, hoy estamos acá y dejamos de ser una planificación de proyecto para hacer un proyecto en ejecución. Así es. Y bueno, muchísimas gracias. Cuéntanos precisamente qué es Defiende Venezuela y bueno, primero cómo Génesis Dávila llega a esta idea y qué es Defiende Venezuela, qué están haciendo hoy y bueno, ¿qué es en general Defiende Venezuela? Bueno, Defiende Venezuela es una organización no gubernamental dedicada a la defensa y a la promoción de los derechos humanos en Venezuela, pero a través del uso y la difusión de los mecanismos internacionales de protección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros promovemos los derechos humanos a través de actividades que fomenten el uso de los mecanismos internacionales de protección, como por ejemplo el sistema interamericano o el sistema universal, el sistema interamericano a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el universal a través de Naciones Unidas. Y defendemos derechos humanos haciendo específicamente denuncias de casos particulares de violaciones de derechos humanos ante estos organismos. Por ejemplo, peticiones que obedecen a denuncias propiamente dichas para determinar la responsabilidad internacional del Estado que se alega como violador de derechos humanos, o medidas cautelares para proteger a una persona cuyos derechos se encuentran en una situación de riesgo, de gravedad, de daño irreparable y además de urgencia. Lógicamente es una iniciativa que luce no solamente necesaria en momentos en los que quizás en los años más dolorosos que hemos visto como país, como hay una violación sistemática, es una política de Estado a los derechos humanos, pero recuerdo mucho cuando conversábamos también en algún momento preparando el proyecto y luego ya ahora que lo veo consolidado, en la región muchos países suelen ser sus ciudadanos más conscientes de a qué acudir y a qué sistema acudir precisamente para proteger sus derechos humanos. Y esto como que no pasaba mucho con Venezuela, ¿no? ¿Cuál fue ese diagnóstico que te encontraste y cómo esto al final fue lo que te motivó a que Defiende Venezuela entonces se vuelva una bandera precisamente para acudir a estos organismos? Bueno, precisamente ese era el foco del problema. Tuve la oportunidad de poderlo explorar porque para el 2015 participé en el programa de verano de la CIDH, en donde mi responsabilidad era evaluar las denuncias por casos de violaciones de derechos humanos que venían de Latinoamérica. Y me parecía muy curioso que no llegaran suficientes denuncias individuales de Venezuela, a pesar del contexto en el que vivíamos, en donde organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o incluso la propia OEA declaraban que, bueno, Venezuela ya estaba en una crisis de derechos humanos. Entonces, al revisar el informe oficial de la CIDH, en donde se ve el número específico de denuncias que provenían de cada país, para el 2016 solamente se registraron 26 casos individuales, aunque en los informes generales se registraban violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, en el estudio y en la planificación del proyecto, pudimos diagnosticar que una de las razones por las cuales las personas no denunciaban los casos individuales de derechos humanos era específicamente por desconocimiento del propio sistema. Incluso si nos vamos un poco a la parte académica y exploramos las escuelas de derecho del país, en estas no hay de manera rigurosa un pensum académico en donde derechos humanos sea una materia obligatoria. Incluso en la mayoría... Suele ser optativa, de hecho. Suele ser optativa y a veces es muy probable que un abogado se gradúe sin haber visto siquiera un tema de derechos humanos, porque, por ejemplo, como pasa en la Universidad de los Andes y como pasa en la Universidad Central de Venezuela, las materias de derechos humanos se incorporan como un pequeño tema en la parte
de Derecho Internacional Público, y algunas veces esto está al final del pensum, y como está al final, pues generalmente no da tiempo de ver esos últimos temas. Un mateo, ¿no? Digamos, un mateo. Es parte del temario, pero no es realmente un tema prioritario de rigor que tome. Y, a ver, entiendo que, claro, quizás su primera actividad o la principal en este momento, pues sencillamente ayudar pues a los venezolanos que sienten que pueden acudir a estos organismos, pues cómo llevar a cabo ese proceso. Pero también han hecho algún tipo de campaña de concientización, están trabajando en la parte quizás más formativa para entonces hacerle entender a los venezolanos que pueden recurrir a estos mecanismos, aun cuando sabemos que ya esa va a ser otra pregunta que te haré, pero aun cuando sabemos que, bueno, la gente a veces piensa que esto, bueno, no sirve de mucho o que realmente no genera ningún tipo de protección real. ¿Cómo hacen en ese caso? O sea, hay actividades también formativas para esa parte. Y lo otro, bueno, ¿cómo les ha ido en la parte en sí misma de la defensa y de ayuda a la gente que pide, solicita algún tipo de ayuda a ustedes para el tema? Bueno, esto es una lluvia de preguntas realmente, sí. Pero las vamos a responder todas. Bueno, primero, en cuanto a la parte de formación, definitivamente es algo que no puede estar desvinculado de la parte de la defensa, porque precisamente otra de las razones por las cuales no se usan estos sistemas, además del desconocimiento que ya mencionamos, es también por la falta de credibilidad, que era otra de las cosas que mencionabas. Entonces, si queremos defender los derechos humanos, tenemos que permitir que las personas conozcan cuáles son los mecanismos para defenderlo e incluso cuáles son los derechos de los que gozan. Porque muchas veces bueno, se tienen ideas erróneas, se piensa que, por ejemplo, un delito común podría ser una violación de derechos humanos y no lo es. Exacto. El Estado es el único que puede violar derechos humanos y lo puede hacer de manera directa o indirecta. Y bueno, en este sentido, solamente podemos garantizar que los derechos humanos se protejan más en la medida en que las personas tengan más conocimientos de cuáles son sus derechos y cuáles son las herramientas necesarias para defenderlos. Entonces, hacemos talleres de formación, damos cursos y todo esto siempre de manera bastante académica. Siempre lo hacemos con un enfoque jurídico y lo adaptamos al público que estemos llevando la información. Por ejemplo, el país? Sí, hemos dado algunos talleres en el interior del país, también acá en Caracas, pero siempre haciendo que esta información sea lo más digerible posible. Aunque, como repito, se tratara de un enfoque jurídico, siempre lo tratamos de adaptar a la audiencia para que se pueda entender a todos los niveles. Porque al final, algo que no se sabe es que estos mecanismos internacionales de protección son unos mecanismos de uso bastante accesible y son muy sencillos, y una víctima puede denunciar su caso incluso sin tener la asistencia jurídica de un abogado. No se necesita un abogado para llevar una denuncia, por ejemplo, a la CIDH. La propia víctima puede ser el peticionario o incluso un familiar. O sea, que al final se trata pues de un tema de iniciativa y de saber a lo que yo puedo recurrir sin necesidad. A veces la gente piensa que es un proceso muy engorroso, sí, y termina siendo algo que, si se informa correctamente, pues la iniciativa ciudadana podría tomarlo como una bandera, ¿no? Nosotros a veces hablamos de un poco los mitos alrededor del sistema, y entre los mitos está, bueno, necesito un abogado, es falso. Tengo que hacer la denuncia en inglés, es falso. Es un procedimiento costoso, es falso porque es gratuito. Y esto no me va a llevar a ninguna parte, entonces no voy a denunciar. Y eso también es falso. Bueno, sí hay un fin para denunciar. Excelente. Bueno, en la próxima parte me sigues contando. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Julio Borges, jefe de la delegación opositora en la mesa de negociación con el gobierno, sostuvo este jueves que se firmó un acta donde se especifica que hay avances, pero no acuerdos. El Foro Penal venezolano indicó que la cifra de presos políticos ascendió a 231.
El embajador Sadio Garavini afirmó que la decisión del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de referir a la Corte Internacional de Justicia su disputa fronteriza con Guayana es una crónica de una muerte anunciada. Ya lo he dicho un par de veces, es que la decisión de ir a la Corte fue tomada el año pasado por Ban Ki-moon, que dijo claramente que si le daba todavía el mecanismo de solución pacífica de los buenos oficios todavía un año, y que al final del 2017, si no había acuerdo entre las partes, si no se lograba la solución, él iba a enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, no sé cómo lo pudieron agarrar impreparado, porque eso estaba absolutamente anunciado. Ahora, el errores de la inactitud, la incapacidad, la falta de seriedad de este gobierno nos ha llevado a esta situación. En internacionales, sismo de magnitud 5.6 provocó la muerte de una menor en Ecuador. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asegura en Túnez que la primavera árabe aún está viva. Y en los deportes, José Moreno seguirá guiando a los Cardenales de Lara la próxima temporada del béisbol profesional venezolano. Y en el fútbol español, Barcelona recibe hoy al Valencia en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa del Rey. Tenemos un servicio público. Se solicita para el señor Jesús Palacios amoxicilina, sultamicilina, ciprofloxacina y levofloxacina. Quien pueda ayudarlo puede contactar al 0414-240-7443. 11:33. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí será libertad, hoy con Génesis Dávila de Defiende Venezuela. Hemos estado conversando un poco pues de esta iniciativa, cómo surge, qué es lo que hacen, y además es muy importante porque, como lo decíamos en la parte anterior, hay muchos mitos sobre lo que el ciudadano piensa de estos sistemas o de estas maneras de llegar a obtener protección y que al final sí pueden ser muy útiles, sobre todo en contextos, quizás no inmediatamente, pero en contextos ya lo que llaman de justicia de transición, o cuando lleguemos a este proceso de realmente un sistema de justicia que le permita a los venezolanos contar realmente, esto va a ser muy útil, ¿no?
Y quería preguntarte, porque esto, claro, digamos, el sistema interamericano, Venezuela ha sido parte fundamental, fue fundador del sistema interamericano, además que el sistema interamericano en sus propias características lo hacen un sistema único en el mundo, así como la ONU tiene una manera muy particular, el sistema interamericano y sus instituciones pues son bastante importantes. En el año 2012 se denuncia la convención y Venezuela entonces anuncia su retiro de la Corte, el presidente Hugo Chávez en aquel momento lo hizo, y en el 2017 se hizo efectiva, fueron 5 años de ese proceso. El año pasado, Delcy Rodríguez anunciaba, cuando aún era canciller de la República, anunciaba que Venezuela se retiraba de la OEA, lo cual pues obviamente tiene como consecuencia el retiro del sistema interamericano. Quizás poca gente no maneja esto con esa precisión, pero ¿qué pasa de aquí a estos 2 años que corren y que culminarían a mediados del 2019? ¿Y cómo queda Venezuela frente al sistema? Bueno, esto es algo muy importante y debería ser uno de los principales temas que se deberían estar discutiendo en el país, pero bueno, con todos los acontecimientos y con este bombardeo diario. Lo urgente sobre lo importante. Exacto, de urgencia y de importancia, pareciera que no hay forma como de clasificar que se necesita atacar de forma más inmediata. Claro. Como explicabas, en el 2012 se denunció la convención y para el 2013 Venezuela pierde, bueno, la Corte pierde la jurisdicción sobre Venezuela. ¿Qué implicaba esto en principio? Bueno, el sistema interamericano está conformado por 2 órganos principales. 1, la Comisión, y 2, la Corte. La Comisión y la Corte no son órganos que sean de una instancia superior del uno al otro, están a la misma instancia. Claro. La diferencia es que la Corte es de carácter jurisdiccional y la Comisión es de carácter cuasi jurisdiccional. Entonces, dentro del procedimiento inicial, cuando un caso no consigue su solución definitiva dentro de la comisión tiene la potestad de remitirlo a la Corte o por solicitud directa del Estado. Ahora que la Corte ya no tiene jurisdicción sobre Venezuela, entonces se pueden remitir a la Corte nada más aquellos casos cuya violación se haya cometido antes del 2013. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se pueden denunciar casos a la comisión o que ya no tiene sentido llevar un caso para la comisión si no se puede remitir a la Corte. No, claro. Esto es absolutamente falso. Es de suma importancia poder seguir denunciando los casos ante la comisión porque esto es un registro. Y entonces, por propio mandato de la convención, se aplica un procedimiento diferente. Se aplica lo mismo que se aplicaría, por ejemplo, en el caso de Cuba, y es que el procedimiento llega a su final dentro de la misma comisión. De hecho, el 90% de los casos que llegan a comisión se resuelven en comisión y nada más un 10% de estos son enviados a la Corte. ¿Cuál es la importancia ahora que se ha hecho entonces la denuncia de la Carta de la OEA? Bueno, lo que tememos es que posiblemente llegara a pasar lo mismo que pasó con la convención, que transcurra el lapso, que no se haga ningún tipo de discusión. Que es mucho más corto, además, 2 años estamos hablando que es mañana. Exacto, 2 años están a la vuelta de la esquina. Claro. Y que de repente, bueno, llegue el día y estemos simplemente fuera de la OEA. Entonces esto nos pone en una premura para seguir utilizando el sistema interamericano y para hacer tantas denuncias como violaciones de derechos humanos existan, porque además no es que al cumplirse el lapso de los 2 años, Venezuela automáticamente se sale del sistema. Tiene que cumplir con todas las obligaciones adquiridas a través de la Carta de la OEA y dentro de sus obligaciones están las que adquirió con el sistema interamericano. Entonces, de alguna forma, poder denunciar estos casos ante la comisión y que Venezuela esté con estos asuntos pendientes por resolver, incluso funcionaría como una especie de freno. Claro, y alargaría incluso, pues. Exactamente. Eso es muy importante. Esto digamos, lo que implica, un poco uniéndolo a lo que fue mi editorial de hace unos minutos. Por un lado, bueno, la urgencia de entender que se puede recurrir a estos mecanismos y que debemos hacerlo cuando es necesario, porque están allí precisamente para los ciudadanos. Y en segundo lugar, la urgencia pues de un cambio político, ojalá antes de 2 años, esperamos todos que sea así, pues para revertir esta decisión y hacer entonces el sistema interamericano una referencia pues para la justicia en el caso venezolano, ¿no? Y fíjate,
conectando esto un poco pues con lo que estamos viviendo, yo decía que bueno, al final este régimen ha sido un régimen que ha buscado esto constantemente, ha buscado la violación sistemática de los derechos humanos, no le ha importado entregar la soberanía, no le ha importado matar, no le ha importado hacer pues ninguna de estas cosas, y precisamente yo aprovecho que estás acá también, pero tengo en línea al diputado Luis Barragán, que bueno, ha sido una de las voces más firmes en el Parlamento venezolano con respecto al todo el tema del Esequibo, porque lo que está ocurriendo es muy grave, o sea, es precisamente una política de Estado, no lo vemos solamente en el tema de derechos humanos, lo vemos incluso con la integridad territorial, la soberanía, y pues no quería dejar de conversar con él rápidamente. Pues en primer lugar, saludarlo. Buenos días, diputado, gracias por acompañarnos. Días, con muchísimo gusto. Les atiendo a ustedes, que son una voz válida en la opinión pública sobre este y cualquiera otros temas de trascendencia nacional. Muchísimas gracias, diputado. Y pues lo primero que me viene a la mente es qué implicaciones tiene esto que ocurrió esta semana con respecto a digamos, el llamado territorio en reclamación, el Esequibo venezolano, y qué está haciendo el Parlamento. ¿Qué ha estado haciendo usted y pues los parlamentarios que lo han estado apoyando en función de hacer de esto pues un tema de importancia vital para los venezolanos? Dos o tres consecuencias inmediatas. En primer lugar, de lo que ha ocurrido con la decisión del secretario general de la ONU y la respuesta timorata que le ha dado la Cancillería venezolana es la demolición de lo que fue una política de Estado en relación a nuestra reclamación legítima, larga reclamación. Así es. Eso en materia de territorio Esequibo. E incluso al leer el comunicado de la Cancillería, que demuestra que desprofesionalizada, ya son pocas las competencias técnicas que tiene hasta para un mero comunicado de respuesta, que por cierto a estas alturas de la vida que me está dando, porque ni siquiera cuando hubo el propósito mediante declaración de diciembre del 2016 de entrar en esta etapa de la discusión en torno a la materia, tampoco se pronunció de manera firme, sobria, una Cancillería que no puede dirimir los problemas fundamentales del país a través de las redes sociales con 2 o 3 tweets donde se mezcla un poco la promoción de cabeza del régimen con los problemas vitales y fundamentales del país. Bueno, es parte de la desprofesionalización de la Cancillería, ¿no? Que es uno de los graves problemas a los que nos enfrentamos. Es una de las cosas muy graves, porque incluso uno infiere, ni siquiera hubo consultoría jurídica, ¿no? Así es. En ese comunicado no hay ni la huella de algún técnico medio que más o menos sepa las coordenadas geográficas del asunto, sino simplemente despacha una cosa de estilo que no constituye, y hay que compararlo, no constituye la respuesta sobria, convincente, coherente, profunda y oportuna que siempre tuvo la Cancillería en la segunda mitad del siglo XX en relación a este problema. En segundo lugar, pone a prueba el Parlamento. Totalmente. Un grupo de parlamentarios hemos siempre insistido en que hay que defender de un modo mucho más firme y convincente estos legítimos derechos venezolanos. Si llamamos la atención desde hace más de un año sobre la necesidad de que el Parlamento se preparase para atender este asunto de un modo organizado y de igualmente coherente y eficaz como amerita la materia. Ya habíamos propuesto y propusimos en febrero del 2017 la conformación de una comisión especial, y eso se hizo a cámara plena. Correcto, de hecho hay una comunicación dirigida a la Secretaría de la Asamblea Nacional en la cual se exige pues una comisión que abordara este tema. ¿Qué pasó con esa comisión? Una comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional con copia a los presidentes de las comisiones de permanentes de política exterior, defensa, ambiente, todas las que tenían que ver política interior, todas las que tenían que ver con el asunto, y nunca hubo respuesta alguna. No hubo respuesta alguna.
No obstante, insistimos, los parlamentarios de 20 Venezuela, y persistimos en el planteamiento del asunto, fuimos recordando día tras día, falta un mes, faltan 2 meses, faltan 5 meses para que adopte la decisión el secretario general, según promesa formulada en diciembre del 2016, cerramos el 2017, no fue posible ni siquiera un punto de información en la plenaria de la Asamblea Nacional sobre el tema, cerramos con una rueda de prensa donde advertimos que de un momento a otro iba a producirse esta tan lamentable decisión. Y en tercer lugar, por supuesto que pone a prueba no solo el conocimiento y la convicción que se tiene en torno a la materia, sino también la imaginación política de los venezolanos al adoptarse esta decisión. Y para ello sí es necesario un acto de responsabilidad nacional, de reconstrucción de la política de Estado en torno a la materia del Ejecutivo y de la unidad nacional, que no significa impunidad en relación con lo del tema, porque es muy fácil llamar ahora a una unidad nacional donde los irresponsables se están rasgando las vestiduras y en un ejercicio de lo que llaman patrioterismo, ¿no? Que entonces, exactamente, entonces llegan a los predios del patrioterismo, descomponen y desnaturalizan de tal manera el asunto y se pierde el horizonte hacia el cual debemos dirigirnos. Y les habla, igual el partido al que yo pertenezco, tenemos la profunda convicción de que la solución definitiva del problema es el de superar este régimen para poder encontrar los cauces de una solución pacífica, sostenida y convincente en relación a nuestra reclamación y a un entendimiento distinto con la vecina Guyana, quien se ha aprovechado de las circunstancias de la crisis humanitaria, de la dislocación institucional al interno de Venezuela para presentar y plantear este problema. Uno de esos aspectos se ha puesto en evidencia: la misión venezolana ante las Naciones Unidas, cuyo titular fue reemplazado por el señor Moncada de manera inconstitucional e ilícita, en definitiva ilegítima, porque ese nombramiento ha debido pasar, ese reemplazo ha debido pasar por la Asamblea Nacional. Y si esta misión venezolana, las Naciones Unidas, ante tan la elevada instancia internacional como el de las Naciones Unidas, había que tener un celo en el manejo profesional, técnico, especializado, abierto, no se tuvo, y dispuesto a escuchar el consejo oportuno, porque ante la inminente decisión del secretario general de la organización, y responsablemente de la forma como se hizo, hubo esta sustitución, por lo menos para los parlamentarios que tenemos una vocación, profunda vocación y sentimiento venezolanista, ese llamado a la unidad es hipócrita, es falso, está de espalda a las realidades. Así es. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Gracias por acompañarnos, y estaremos pendientes sobre todo pues de lo que seguirán haciendo seguramente en función de este tema. Vamos a una pausa y regresamos con la última parte de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Frase de Octavio Paz, poeta, escritor, ensayista, diplomático mexicano, premio Nobel de Literatura. Además, precisamente cuando hablamos de echar raíces, no dejo de pensar en lo que hace Defiende Venezuela, porque al final se trata de eso, no es solamente hablar de los derechos humanos, qué chéveres son los derechos humanos, vamos a protegerlos, no, sino cómo efectivamente empoderar al ciudadano y ayudarlo a que entienda la importancia de esto, y por lo tanto, eso es echar raíces. Concretamente, Génesis, y ya nuestra última parte del programa, en primer lugar, bueno, ¿cómo podemos contactarlos? ¿Cómo llegamos a ustedes? ¿Cómo podemos ayudar? Y en segundo lugar, ¿qué ha hecho, qué ha logrado Defiende Venezuela? Y precisamente, ¿cuál ha sido el reconocimiento a ese trabajo que de un proyecto tan reciente, pero que ha tenido tantos frutos como lo sé? Bueno, creo que la forma más importante para contribuir, no con Defiende Venezuela, sino en general con la situación de derechos humanos en el país, es atreverse a denunciar para dejar un registro de lo que está pasando en Venezuela, poder exigir justicia y evitar la impunidad. Nosotros recibimos denuncias a través de nuestro portal web www.defiendevenezuela.org. Recuerden, www.defiendevenezuela.org. Exactamente. Y en nuestras redes sociales, en todas las redes somos DefiendeVE. DefiendeVE. Las denuncias que recibimos, no todas podemos convertirlas en una denuncia a tramitar ante el sistema interamericano o ante el sistema universal, pero lo que sí hacemos es que todas las denuncias las procesamos y le damos la orientación pertinente a las víctimas. Y dependiendo del tipo de denuncia, ustedes ven si encamina, si encaja o no, si es compatible. Y bueno, ya después se hace un contacto directo con la víctima y se le da la orientación necesaria para que pueda seguir los mecanismos oportunos. Con la otra pregunta que me hacías respecto a que podría ser un reconocimiento de la actividad que estamos haciendo, que hemos logrado. Algo muy importante ha sido el otorgamiento de la medida cautelar a favor del general Vivas. En este caso, como expliqué al principio, una medida cautelar es una medida de protección para una persona cuyos derechos están en una situación de riesgo, de gravedad, urgencia y daño irreparable. En el caso del general Vivas, él se encuentra en una situación bastante crítica respecto a su derecho a la integridad personal y a la vida. Específicamente en cuanto a su tema de salud, que le está privado de libertad en el helicoide. En este caso, la comisión otorgó la medida cautelar al general Vivas, exigiendo que se protejan estos derechos, y el Estado venezolano debe ejecutarlo.
Para ello, la próxima semana estaremos acudiendo a una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde, bueno, directamente se estará discutiendo con el Estado venezolano sobre cuáles serán las medidas a otorgar para el general Vivas, para evitar que este riesgo termine de materializarse. ¿Eso será en Washington? No, eso será en Colombia. Ah, ok, en Colombia. En Colombia. Interesante. Bueno, el mayor de los éxitos, Génesis, gracias por acompañarnos. De verdad que sabemos que como esta han logrado otras medidas cautelares importantes. Entonces las puedes mencionar brevemente. Bueno, para esto lo más importante de todo es poder comprender que no se trata de si se defiende un caso de una figura pública o si se trata de un ciudadano regular, que bueno, quizás solamente es conocido por sus vecinos. Todos los casos son de suma importancia, porque al final una víctima de derechos humanos es una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Así es. Y lo importante de este tema es que todos puedan acceder al sistema. Bueno, muchísimas gracias, Génesis, por tu tiempo, por estar acá. Me complace mucho ver que además el proyecto ha estado creciendo y bueno, el mayor de los éxitos, ya saben, Defiende BE en sus redes sociales y www.defiendevenezuela.org para aquellos que quieran pues colaborar, saber más de lo que están haciendo y por supuesto denunciar, que es lo más importante, es para eso es que se creó el proyecto, así que bueno, muchísimas gracias a todos también por su sintonía. Nos escuchamos el próximo jueves en Aquí se habla libertad. RCR presentó Aquí